En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Estamos en la predicación 2 de esta serie, que es acercándonos más al corazón de Jesús. La semana pasada habíamos hablado acerca del corazón manso y humilde del Señor. Y Él nos decía que seamos imitadores de Él, porque ejemplo nos ha dado de humildad y de mansedumbre. Y no solamente eso, sino que Él reconoce que esa mansedad y humildad no está intrínseca en nosotros, no es parte nuestra. Por eso Él dice: ponerte mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Y a mí me ha quedado dando vuelta la imagen que tuvimos de la semana pasada, de entender lo que es el yugo. Y de saber de que el yugo, al otro lado del yugo hay alguien. Y ese alguien no es cualquiera, sino ese alguien es Jesús. Por eso su yugo es fácil y ligera su carga, porque Él ha hecho la obra. Él lo que quiere es que te alinees con Él para caminar tu vida glorificando el nombre de Dios, aquel que envió a su Hijo a morir en una cruz por amor a nosotros. En este sermón, en esta prédica 2, quiero hablarles acerca de la paciencia y longanimidad de Cristo para nosotros. Esta es otra de las características que tiene su corazón y de las cuales tenemos que aprender muy profundamente. Y los voy a llevar a un versículo que ustedes ya lo han visto y lo vieron recientemente porque está en Hebreos. Y en Hebreos estuvimos casi 6 meses, ¿no? Quiero invitarlos a Hebreos capítulo 4, versículos del 15 al 16. No sé si tal vez comenzamos a aprender, parece que no nos van a quitar la luz, pero veamos. Hebreos 4, 15, 16 dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Primero está hablando desde el aspecto negativo, ¿sí? Está diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote. O sea, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos un sumo sacerdote que sea distante. No tenemos un sumo sacerdote que nos ve desde lejos. No tenemos un sumo sacerdote que dice: yo estoy limpio y ustedes son sucios pecadores, púdranse en el infierno. No, ¿sí? No tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Más bien lo que está diciendo es eso, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. No es alguien que aprendió de la teoría, no es alguien que cogió un libro de psicología y lo leyó y dice: uy, el ser humano es así, ya, ¿qué podemos hacer? No, es alguien que en su propia carne experimentó todas las tentaciones, todas las debilidades, pero sin pecar. Pero sin pecar. Entonces, ¿Él fue tentado en lo que tú estás pasando en este momento? Sí. Exactamente. No, es que él no haber sido tentado en lo que yo soy muy echado al pecado. Fue tentado. La palabra de Dios dice en todo. Entonces no tenemos a un sumo sacerdote distante, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues entonces acerquémonos. Mira lo que nos está diciendo a nosotros. Nosotros debemos acercarnos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Lo que nos está diciendo es, aquel que está sentado en el trono de gracia está abierto con sus brazos, esperando que tú vengas. Y nuevamente puede ser lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Pero es que yo no estoy digno, yo no puedo. Tengo que arreglar algunas cosas, tengo que ponerme de buenas con mi cónyuge. Tengo que hacer esa llamada incómoda a mis padres para mejorar la relación. Tengo que hacer muchas cosas antes de venir a Él. Y es eso lo que está diciendo. No tienes que hacer nada, porque Él ya lo hizo. Él ya pagó. Por eso acércate, dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Acercarse confiadamente es, puedo caminar sin necesidad de bajar mi cara y sentirme lo peor del mundo. Sino confiadamente es, ahí está sentado mi Dios, mi Padre, mi Salvador, y Él me ama. Y entonces puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Por qué buscamos misericordia en otros lados? ¿Por qué anhelamos que alguien más nos dé misericordia? Nadie más puede darte misericordia si no tiene a Dios. ¿Alguna vez tú le has contado a alguien o alguien se ha enterado algo, no sé, una debilidad tuya? No sé si se puede llamar pecado, pero una debilidad tuya. ¿Y te ha tratado con dureza? En vez de su misericordia, hacerte sentir cercano y hacerte sentir comprendido, más bien lo que hizo Gracias. ¿Está prendido? Sí. ¿Sí? Gracias. Y más bien lo que hizo fue criticarte, fue herirte aún más. ¿Qué tal cuando fuiste descubierto, no sé, viendo TikToks medios calientes? Sí, hay jovencitas haciendo sus bailes y cosas, distraído en eso, y te pillaron. O, no sé, cogiste algo del trabajo y un compañero de trabajo te ve que lo sacas. ¿Cuál es la reacción que generalmente encontraremos? Si no es un pillo igual que te dice, oye, ve que te está sacando algo, déjame, yo también me saco. ¿Sí? Probablemente te va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te llevas? Eres un ladrón. O si tu esposa te ve viendo eso, te va a decir, oye, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás viendo pornografía? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Eres de lo peor. Y así no dices que amas a Dios y todo. Porque ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre es bueno para mirar en otro lo que no puede mirar en uno mismo. Por eso el consejo de la palabra de Dios es, mira primero la viga en tu ojo, para que luego puedas ayudar a tu hermano a sacar la viga del suyo. Pero asegúrate de sacar la viga del tuyo. Si no lo has hecho todavía, ¿quién eres tú para tratar a tu hermano con dureza, con impiedad? Más bien, dice, acércate a buscar misericordia y hallar gracia, oportuno socorro para tu vida. ¿En quién? En Cristo. En nuestro caminar con Cristo, uno de los mayores consuelos que podemos experimentar es saber que tenemos un Salvador paciente. Uno que no se cansa de nuestra lucha diaria contra el pecado y nuestras propias limitaciones. Hoy queremos detenernos a reflexionar sobre la paciencia de Cristo, quien como sumo sacerdote intercede por nosotros, no con dureza ni juicio, sino con compasión.
¿Recuerdas la semana pasada yo te decía, necesitamos un Salvador una vez y para siempre, pero necesitamos un abogado todos los días. Abogado tenemos en Él. ¿Sí? Salvador ya tenemos, eres salvo, no hay discusión sobre la salvación. Pero dime si no necesitas un abogado para acercarte diariamente al Señor. O tal vez no lo llamas abogado, lo llamas un sumo sacerdote. El abogado es el que está ahí todo el tiempo, litigando, lidiando, hablando con el juez. ¿Y sabes qué está hablando con el juez? Yo pagué el precio por ellos. Pero es que ellos han hecho esto, sí, pero yo lo pagué y lo cubrí con mi sangre. Ese es el abogado que tenemos. No es un abogado que dice, sí, chuta, ya no hay nada que hacer, pues ya morí por ellos, ellos siguen ahí, son necios. ¿Por qué somos necios o no somos necios? Obstinados. Necios. Tercos. Muy bien, a ver, vayan diciendo, aquí tenemos casi 100 personas, estoy seguro que le encontramos, porque en verdad lo somos. En verdad lo somos. Y por eso tenemos tanto miedo, porque hacemos una imagen de Dios a nuestra imagen y pensamos que si nosotros fuéramos Dios, yo no te perdono. ¿No es cierto? Si yo fuera Dios, yo ya me hubiera cansado de tanta falla, de tanto pecado. Oye, ve, yo di mi vida por ti y tú sigues en lo mismo. Ya es cosa de cansarse. Eso lo hacemos nosotros. Nosotros somos faltos de esa paciencia, pero Él es largo en paciencia, muy amplio en paciencia. Él no arde en ira como ardemos nosotros a la primera. Ves que tu hijo hizo algo y peor si es tu cónyuge. Ahí sí te pones como de esos muñequitos de Intensamente, como el que se ponía bravísimo y salía fuego. Ese es el que te controla, ¿no? Y te pones así histérico. No, Él no es así. Él es paciente, muy paciente. Por eso queremos hablar acerca de esta paciencia. A veces pensamos que Dios se cansa de nosotros y nuestros fracasos, o que su paciencia tiene un límite. Sin embargo, este pasaje en Hebreos nos muestra otra realidad. Cristo entiende nuestra fragilidad, entiende nuestra debilidad. ¿Y sabes por qué la entiende? Porque Él también la vivió. Pero ¿sabes por qué Él también la entiende? Porque Él también nos creó. Y te acuerdas que la semana pasada te decía, nuestros deseos, lo que nosotros nos hace falta, todo lo que andamos en el mundo buscando, es parte de la creación, es parte de lo que nosotros somos. Fuimos creados para necesitar. Lo malo es que estamos buscando en cualquier lugar, menos en el lugar donde todas nuestras necesidades serán no solamente cubiertas, sino sobrecubiertas, que es delante de Él. Yo quiero hablarte de Cristo, el sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades. El autor de Hebreos nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades, uno que ha experimentado las pruebas y tentaciones humanas. Este conocimiento no es teórico ni distante, es un conocimiento profundo y personal, fruto de su propia experiencia humana. Cristo sabe lo que significa ser tentado y sin embargo permaneció sin pecado. Esto no solo lo hace compasivo, sino perfectamente paciente con nuestras luchas. Más o menos, para que tratemos de entenderlo, es como un entrenador, pero que antes de ser entrenador jugó. ¿Ya? Supongamos Alex Aguinaga, alguien que conocemos la mayoría. Alex Aguinaga fue un jugador y excelente jugador de la selección del Ecuador durante mucho tiempo. Luego comenzó a ser entrenador. Es mucho mejor porque él no solamente aprendió en los libros a ser un entrenador. Él estuvo en la cancha, él sudó,
Él sabe que cuando el entrenador le exige más, es cansado, es agobiante, uno quiere botar la toalla. Y entonces cuando Alex Aguinaga se vuelve entrenador, él sabe esas cosas y puede comprender y puede tener paciencia. Claro, Alex Aguinaga no se compara en nada a nuestro Dios, pero es un ejemplo como para que nosotros podamos entender de que este sumo sacerdote no es distante, es alguien que la jugó durante 33 años en esta tierra y dio su vida por ti y por mí. Y no pecó para poder ser el sacrificio perfecto para Dios una vez y para siempre. Así es Cristo como nosotros. Su compasión no surge de un conocimiento teórico, sino de la experiencia real y tangible de la tentación, el sufrimiento y la perseverancia. Por esto podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que encontramos a alguien que no solamente nos guía, sino que nos comprende completamente. Cristo no se sorprende de nuestras luchas. A veces pensamos como que lo sorprendimos a Dios con nuestras luchas. Dios no se imaginaba que yo todavía estaba luchando con el cigarrillo, con tomarme unas cervezas, con bailar pegadito, no sé, con todas esas cosas, ¿no? No, Cristo no se sorprende de nuestras luchas, ni se desalienta con nuestra debilidad. No dice, qué débil que es este. Ya le pasé 1, 2, 3, 4, 5, ya van por las 182 y todavía no. O sea, este ya está, presionando mucho. ¿Cuántas veces perdonaré? 7 veces. 70 veces 7. Entonces nosotros también ya le vamos contando a Cristo cuántas nos ha perdonado. Lo que Él trataba de decir no es dar un número. Es decir, no hay un número. No te voy a perdonar. ¿Quién está llevando la cuenta? Cristo no está llevando la cuenta. Eso es lo que Él está diciendo. Yo no estoy llevando la cuenta. Tal vez tú sí. Y tal vez tú ya llevas por la 400 algo. Estás cerca del límite. Ojo, está cerca del límite. Pero en el cielo, ¿a quién importa? Nadie está llevando la cuenta. ¿Por qué? Porque Él es paciente. No le sorprenden tus luchas, ni se desalienta con tus debilidades. En lugar de eso, nos extiende su mano una y otra vez diciendo que Él comprende nuestra condición débil y pecadora. Podemos ir a Él con seguridad de que nos entiende profundamente y nunca se cansa de ayudarnos, aun cuando fallamos repetidamente. El Salmo 103, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos... Ahí está tu gran campeón. Tu gran campeón no es más que polvo. ¿Sí ves? Así que esa es la verdad sobre ti y sobre mí. Ante Dios eso es lo que somos. Pero ¿sabes qué? Que siendo ese polvo, Él se complace en los que le temen, porque son sus hijos. De ese polvo, Él escoge hijos. De lo vil y menospreciado, Dios escoge hijos para su gloria. Yo no lo entiendo. Yo no lo haría así. Yo escogería a los mejores. Pero gracias a Dios, yo no soy Dios. Y Él ha escogido polvo. Polvo, 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 polvo. Y se complace en que estos seres creados, polvo para Él, lo obedezcan y regresen su corazón a Él y digan, tú eres mi Dios. Y Él nos diga, y tú eres mi hijo. Amén. Qué fantástico, ¿verdad?
La paciencia de Cristo es en nuestras luchas diarias contra el pecado. ¿Cómo funciona? En nuestra batalla diaria contra el pecado es fácil sentirnos desanimados y llegar a creer que nuestras caídas agotan la paciencia de Cristo. Sin embargo, el pasaje que hoy nos muestra que Cristo no solo es paciente, sino que es la fuente de misericordia y gracia para el oportuno socorro. Su paciencia es inagotable. Él conoce nuestras caídas y se mantiene firme a nuestro lado. No hay nada más terrible que cuando caes, sentir que estás solo. Qué terrible es cuando tus seres amados te dejan. Yo lo he experimentado. Como es drogadicto, toda mi familia me dejó, me abandonó, vivía en las calles, vivía donde podía dormir. Y el sentirse solo es horrible. Yo puedo mirar a gente mayor que ha terminado su vida solo por X o cualquier cosa. Y es difícil, muy difícil. A menos de que entiendas esta gran verdad. Si tú eres hijo de Cristo, jamás puedes estar solo. Jamás. Aunque hayas cometido la falta, quitémosle la falta, el pecado más atroz y horrible, Él no te va a dejar. Ojo, esto no es una justificación, ¿no? El que entienda esto como una justificación para hacer entonces lo que me da la gana, necesita conocerlo a Dios. Porque cuando lo conoces a Dios, lo amas. Y cuando lo amas, no quieres hacer nada en contra de Él. Entonces, nace la obediencia producto del amor que hablábamos la semana pasada. ¿No es cierto? Pero aún cuando tú te puedes equivocar, cuando tú puedes fallar y cuando tú puedes pensar que tu pecado es tan atroz que ya Dios se ha cansado, Cristo no fue suficiente para salvarlo, pues yo te quiero decir que estás equivocado. Dios sigue estando cercano a ti y la sangre de Cristo sigue cubriendo multitud de pecados, aún ese que tú crees que no lo puede cubrir. No hay pecado que el Cordero de Dios no lo haya limpiado con su sangre. Un puritano expresó esta idea al comparar la paciencia de Cristo con la de un médico que no se aleja de sus pacientes, sino que los recibe con amor, aun cuando su enfermedad no muestra mejoría inmediata. Así es Cristo con nosotros. Cuando nos acercamos a Él, no se aparta ni nos rechaza, sino que nos recibe como un médico con un amor inalcanzable, dispuesto a sanarnos una y otra vez. El puritano al que se refiere es un hombre que decidió ir a vivir en una isla donde, es de la vida real, donde habían sido desechados los leprosos. Y entonces solamente habían leprosos, y entre los leprosos se cuidaban. O sea, no había mayor ayuda porque un leproso, mientras le estaba curando la herida, al mismo tiempo le caía lepra en otra parte al que le cuidaba o sea, era una cosa terrible, ¿no? Un médico inglés, del cual lamentablemente no recuerdo su nombre, fue a esta isla a hacer una evaluación. Pero dice que cuando él llegó, él era parte de los puritanos, que cuando él llegó, y dice que vio tanta miseria, fue imposible que el corazón de Cristo no se manifestara en él. No el corazón de él, sino el corazón de Cristo. Y dice que el médico nunca más volvió. El médico se quedó a atender a los leprosos hasta que él murió como un leproso más. La situación es que nosotros somos leprosos y viene un médico, pero este médico jamás se contagiará de nuestra lepra,
Más bien, Él cuando te toca, eres libre de la lepra. ¿Te das cuenta? Es precioso. Porque como decía la semana pasada, ¿de qué lo acusaron a Jesucristo los fariseos y los escribas? De andar con puritanos y pecadores. Y yo decía, sí, porque yo soy un puritano y pecador. Y si lo acusan a Cristo de andar con puritanos y pecadores, yo puedo estar confiado de que estoy en su mano. Y Él dice, nada te apartará de mi mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada te apartará de mi mano. Mi querido leproso. Mi querido vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque te he hecho mi hijo a través de la sangre de mi hijo. Te he adoptado a precio de sangre. Te he hecho mío para mí. Y yo te limpiaré. Quiero que volvamos un ratito. Quiero que volvamos un momento sobre la mancha. No me hagan caso. Vamos más adelante. Podemos acercarnos a Cristo sin temor, a ser juzgados o rechazados. Él conoce nuestra batalla con el pecado y nunca nos deja solos en medio de ella. Quiero invitarte a que hoy reflexionemos sobre nuestra disposición a volver a Cristo. Cada vez que fallamos, confiando en su paciencia y en su gracia, nos espera con los brazos abiertos, con un corazón que no se cansa de recibirnos. Pues en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero hacer una aclaración. Si confesamos nuestros pecados, es algo que siempre hay una lucha. O sea, tenemos que confesar nuestros pecados a alguien, a un pastor, a alguien que está en mayor madurez o algo por el estilo. Si es tu deseo, sí. Si no es tu deseo, pues no. Te animaría a que sea tu deseo para que pueda alguien maduro no caerte, sino ayudarte a salir de eso. Pero a lo que aquí se está refiriendo es a que tú confieses tu pecado. A que tú admitas que aquello que hiciste es pecado. Porque a veces lo justificamos. No fue tan grave. A la final nadie se enteró. No hubo heridos. Solo yo lo sé. ¿Ya? Entonces, eso no es confesar tu pecado. Confesar tu pecado es admitir de que sí es un pecado. ¿Sí? Dejarle de quitar el romanticismo a la mentira piadosa. Quitarle el romanticismo es que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. Eso se llama robo, como quiera que se llame. O sea, quitémosle el romanticismo al pecado y veámoslo como lo inmundo que es y aceptémoslo. Y entonces yo confieso mi pecado. Sí, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. Porque el pecado... Yo puedo irme en contra de mi esposa, y sí, peco en contra de mi esposa, pero principalmente peco en contra de Dios. ¿Recuerdas qué fue lo que dijo el hijo pródigo? Señor, he pecado contra ti. Lo primero que dijo es, he pecado contra ti. No dijo contra mi padre. He pecado contra ti y contra el cielo. He pecado contra la santidad de tu reino. Ahí sí dice, volveré a casa y le pediré perdón a mi padre. ¿Te das cuenta? Si confesamos nuestros pecados. Entonces la confesión es ante Él. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil aceptar y decirle, sí, Señor! Soy un mentiroso, necio, masoquista, orgulloso, soberbio. Solo
Pónganle 10 en la próxima clase. 10. Los demás tienen 0, se quedan de año. ¿No? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Cuántas palabras más se te ocurren que son personales contigo? ¿Egoísta? ¿Sí? Egocentrista. Hipócrita. Hermanitos, ¿cómo están? Ay, por amor. No, nadie es así. Me han contado que en otros lados es así. Aquí todos son un amor. Exactamente. Vamos terminando. Y hablemos un poquito de la longanimidad. Una palabra hasta difícil de expresar, poco nos acordamos, pero esencial en la vida de los cristianos. La paciencia de Cristo no solamente nos consuela, sino que también nos da un ejemplo a seguir en nuestras propias relaciones. La palabra longanimidad sugiere una paciencia sostenida y firme frente a las provocaciones y las ofensas. Eso es longanimidad. Yo no la tengo, a duras penas algo de paciencia, pero longanimidad me falta. A todos, mis queridos hermanos, porque mira lo que es la paciencia sostenida. O sea, ya no es solamente paciencia, es la paciencia sostenida y firme frente a la provocación. O sea, no solamente, ay, se me salió, sino que cuántas veces hemos provocado el corazón de Dios a ira. ¿Cuántas veces no hemos provocado el corazón de Dios a ira? Y Él en su longanimidad ni se ha mosqueado. Esa es la palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ese debe ser el corazón de un hijo a Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué no merezco tanto? O sea, ¿por qué? Yo me he puesto a preguntarle a Dios un montón de veces. ¿Por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿De dónde estaba? ¿De lo que hacía? ¿De lo que era? ¿Por qué? ¿Tú nunca le has preguntado? ¿Por qué? ¿Qué te hizo mirarme antes de la fundación del mundo y decir, tú eres mi hijo? Y cada vez me deleito cuando dice, y Él lo hará, y Él lo hará, y Él lo hará, ¿Y qué parte tengo que hacer yo, Señor? Pues, disfrútame. Dice que los puritanos, muy contrario a lo que la gente pensaba, uno de ellos declaraba que lo máximo, lo más grande que puede hacer un cristiano y que debería hacerlo por toda su vida es esto: disfrutar a Cristo. Disfrutar a Cristo. O sea, gozarme en Él. ¿Has disfrutado un helado? Ay, lo saboreo, es exquisito, es bueno para mí, lo siento rico, ¿no? Cuando estás con calor y te metes así en el río heladito, ¡ay, qué rico! Eso es disfrutarlo a Cristo. Disfrútalo a Cristo. Qué lindo que es obedecerlo. Pero es más lindo amarlo. Estar entre sus brazos, ahí, protegido. Así como cuando tus hijos, después de que metieron la pata, vienen corriendo donde ti, están sollozando, pero tú solamente los abrazas hasta que su llanto se apaga y luego él te limpia los ojos. Como típico padre. Si no utiliza babita, no es padre, ¿no? Le levanta así. Ya, mi cholo. Vaya a seguir jugando. ¿Ya? Fíjate cómo Él actúa frente a tus provocaciones.
las ofensas. Es esa capacidad de soportar las dificultades sin perder la paz interior. Eso es longanimidad. Enfrentar las circunstancias sin perder la paz. ¡Wow! Necesito a Cristo. Mucho, mucho. Pensemos en un amigo que se mantiene fiel a nosotros, a nuestro lado, aunque en momentos de crisis o conflicto, este amigo es paciente, soporta nuestras actitudes. Cuando le decimos, no me molestes, yo he de ver, y todas esas cosas, sigue apoyándonos. Ahora imagínate a ese amigo multiplicado por 1.000.000 de veces. No te va a dejar. Él nos muestra cómo debemos actuar con quienes nos rodean, recordándonos la paciencia que Él ha tenido con nosotros en cada paso a nuestro camino. Por eso Él dice, sed imitadores de mí. ¿Qué difícil? Sí, pero esfuérzate en ser imitador de mí. ¿Es que es duro? Sí, pero yo estoy a tu lado. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Podemos aprender a ser pacientes, como los demás, al recordar cuán paciente ha sido Cristo con nosotros. Esa paciencia transformadora nos permite amar y perdonar, aun cuando sentimos que alguien no merece nuestra tolerancia. Pidamos a Dios que nos permita mostrar a otros el mismo amor que Él nos ha mostrado. ¿De qué te sirve amar como aman los otros? En el mundo también se aman. Se casan y se dan en matrimonio y dicen, nos amamos. Y luego dicen, se nos terminó el amor. Y luego dicen, nos divorciamos. Ese no es amor. El amor es este, que nos permita soportar, inclusive a aquel que no queremos soportar. Amar a quien nos cuesta amar. Amar y soportar a mis hijos, es fácil, aunque a ratos me sacan de quicio. Pero 1000 veces más difícil es soportar a mi esposa. Es más difícil soportar a mi esposa que a mis hijos. A mis hijos por lo menos son mis hijos. Mi esposa, nos hicimos parientes. Pero no es mi pariente. Y me cuesta más que amar a mis hijos. Y a mi esposa le es más fácil amar a nuestros hijos. Ella me lo ha dicho. ¿O acaso a veces cuando una pareja no está por divorciarse, ay, yo no te dejo a vos por mis hijos? ¿No es cierto? Claramente está amando más a los hijos que amando. ¿Por qué? Porque es más difícil. Y te pongo más difícil todavía. Ama a tus hermanos. Aquí tienes 100 personas. Cada uno con carácter diferente, comportamientos diferentes, niveles de fe diferentes. ¿Sí? O sea, amarnos aquí, si no es con Dios, no nos amamos. ¿Sí? Hay por eso unitos que se acaba, me voy porque estoy ocupadísimo. ¿Y no te puedes quedar 5 minutos a conocer a alguien? ¿A conversar con alguien? Si no tienes para comer, acércate a uno de los líderes, te van a invitar. Los líderes invitan, ¿no es cierto? Ya ve. Si no tienes, no digo que abuses. Pero si no tienes, hermano, ahí están los líderes. Claro, por eso son líderes, porque muestran el comportamiento. Entonces, cuando tú veas a tu líder que te invita, entonces la próxima semana tú vas a ver a alguien que no tiene y lo vas a invitar. Claro. Y así reproducimos un carácter diferente, ¿no te das cuenta? Ajá, pero rapidito se quisieron, ay, ya me voy a coger del líder para... Claro, así piensa el mundo y así pensamos nosotros también, ¿sí te das cuenta? A menos de que Cristo nos transforme. Ok. Terminamos con esto. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Lo voy a repetir porque a lo mejor. Con humildad y mansedumbre. Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?
con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a otros en amor. ¿A quién se referirá? A todos. ¿Sí? Al pastor, al que está sentado al lado tuyo, a los de tu casa, a los de tu trabajo, a los que no conocen a Dios, a los que vinieron para las artes vivas, a todos. ¿Te das cuenta? Con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. La paciencia de Cristo con nosotros debe reflejarse en nuestra paciencia hacia los demás. Si no se refleja, entonces, ¿qué estamos reflejando en nuestra vida? Esa es la reflexión para esta semana. Si no estamos reflejando a Cristo en nuestra vida, ¿a quién o qué estamos reflejando en nuestra vida? Pongámonos de pie, por favor. Cristo nos llama hoy a acercarnos a su trono de gracia, no con temor, sino con confianza. Su paciencia es inagotable y su amor por nosotros no se debilita con nuestras caídas. Él entiende nuestras debilidades, nuestras luchas y nos recibe con los brazos abiertos cada vez que venimos a Él. Que este conocimiento profundo de su paciencia transforme nuestro corazón, dándonos paz y motivándonos a vivir con la misma paciencia hacia quienes nos rodean. Hoy, mientras reflexionamos sobre su paciencia, acerquémonos a Él y llevemos nuestras cargas al único que nunca se cansa de recibirnos, de levantarnos, de sostenernos. Recordemos siempre que en Cristo tenemos un refugio seguro, una fuente constante de gracia para cada momento, para cada necesidad.